el croissant de almendra en 850 y por aquí vemos que se acaba de ir el fluido eléctrico. Pero ¿será esto posible con todos los retos y las dificultades que enfrenta hoy en día el país para brindarle un precio más asequible a la población? ¿Qué te parece esta panadería con, más allá del turismo y los hoteles? La mejor que encontré en La Habana. La mejor en La Habana, la única en toda Cuba. Sí. Muy buenos días, tardes o noches, familia linda de YouTube. Nos encontramos en Paseo y Avenida Tercera. Acá estamos justo atrás del Hotel Meliá Coiba. En el día de hoy vamos a estar visitando una panadería, algo innovador, un proyecto único en Cuba. En breve se los voy a estar mostrando, pero primero vamos a atravesar todo Paseo. Por acá está el renta de autos de Tercera y Paseo. Saben, vamos a estar viendo todo lo que se oferta por acá en esta panadería. Esto es un sitio que descubrí por pura casualidad. Venía caminando por la calle y entré a este sitio. ¡Wow! Increíble los productos que hay aquí, mi gente. Increíble. Todo este pan es arte. ¿Saben? Es ahí el título. Entonces, nada, vamos a estar visitando este lugar. Vamos a estar viendo la elaboración. La avenida de Paseo es una de las arterias más emblemáticas de La Habana. Su construcción comenzó a fines del siglo XIX, específicamente en 1900. Fue diseñada como una vía de acceso y paseo que conectaría varias áreas de la capital. A lo largo de la historia, esta avenida ha sido un lugar de encuentro social, cultural y político. El paseo también se caracteriza por sus amplias aceras y jardines, más los diversos negocios que se han creado a través del tiempo. Les voy a estar mostrando la decoración del lugar, cómo hacen los panes, los productos que utilizan. Quiero decirles de antemano que todo es completamente importado. No hay ni un solo producto cubano en ese sitio. Bueno, vean por acá este edificio que ofrece renta de habitaciones acá. Vemos otro por allá. Toda esta zona se dedica mayormente a la renta para extranjeros. ¿Saben? Rentas Airbnb. Esta es una zona en la que predominan las grandes mansiones que aún hoy conservan algo de lo que tuvieron de majestuosas en épocas anteriores. Como vean. Y bueno, a pesar de estar en el corazón del Vedado, visitando una zona céntrica, no nos libramos de los males sociales. Por allá atrás dejamos la basura con agua estancada. Acá vemos un señor rellenando una botella de alcohol a la derecha. Esta es la hamburguesera, ¿no? Sí. Lo que sí he podido notar, a diferencia de otros barrios, es que las calles están bien limpias, están bien barridas, todo el césped está bien cortado. Bueno, vean esta otra casa acá, que es una maravilla, una casa de ensueño que también se renta para extranjeros. Vean los contrastes, mi gente. Bueno, esta esquina aquí es un derrumbe, de aquí podría salir un restaurante, de aquí podría salir una casa así como la que vimos anteriormente. Es una lástima. Y bueno, para que vayan sabiendo, arrojar escombros en donde mismo se botan los desechos es una práctica que está prohibida. Las personas son multadas por hacer eso. Bueno, familia, nos encontramos caminando por la calle B y en breve les voy a estar mostrando el sitio. Vayan dejando su like en el video, que eso ayuda a que el contenido llegue a muchísimas más personas. Yo creo que esta es la primera vez que les muestro las calles del Vedado, es decir, esta zona como tal así. Me dijo, no, que... Y puede que quizás no lo hayan notado tanto, pero la escasez de transporte es algo que ya se viene sintiendo desde hace tiempo y cada día que pasa empeora más. Esta avenida es un reflejo de eso. Comúnmente siempre hay muchos autos por estas calles, ya sean privados, estatales o que están brindando algún servicio a la población. Bueno, vean por acá, todos estos puestos están cerrados completamente. Esto de aquí, el mercado de la Cara Roja, de madera, ¿sabes? Muy artístico. Todos esos asientos y todas esas mesas son de parle, ¿sabes? Lo vamos a ver por acá. Muy ingeniosa la decoración del lugar. Vean. Todos estos parles que las personas lo desechan, aquí hacen muebles.
mesas, vean. ¿Qué es este sitio aquí? Vamos a ver. Entidad estatal, área teatro, Uber Blanc. Cuidado, peligro de derrumbe. Bueno, no es seguro entrar ahí a grabar, mi gente, ni tan siquiera pararse por los alrededores porque eso está en peligro de derrumbe, como bien dice el cartel. Bueno, familia, lo que noto es que a diferencia de La Habana, a diferencia de Centro Habana, La Habana Vieja y otros lugares de por acá, estas calles son mucho más tranquilas. ¿Sabes? No hay ese bullicio de la gente, no hay esas personas sentadas en los portales. Siempre hay su gente sentada en quicios y aceras. Eso es bien típico de los cubanos como tal, ¿no? Pero eso que se ve en Centro Habana, eso que se ve en La Habana Vieja y otros lugares, aquí definitivamente no se ve. Vamos por la acera de la sombra, mi gente, porque hace tremendo sol. Increíblemente estamos en febrero ya, pero parece que aquí el verano es eterno. Bueno, déjenme mostrarles por acá en el taller este lo que se arregla. Vean para que vean los precios que están puestos aquí también. Miren, se arreglan todas estas cosas. Taller, se arregla ventiladores, batidora, plancha, lavadora semiautomática. Mira, la defectación cuesta 600 pesos. El cambio de buje, el enrollado 7,000 pesos. Arrocera reina, el trabajo a domicilio también. Lo bueno de esta zona es que las paradas tienen techo y en cada esquina y en cada rinconcito podemos apreciar un pequeño negocio. Aquí en estos sitios se venden varias cositas. Vean, aquí está afectado el servicio eléctrico al parecer. Por allá se ve un señor como que sacándole el agua a la fuente. No sé si es que la fuente esté tupida o qué pasará, porque normalmente eso tiene un mecanismo que no hay que hacer nada de eso. Bueno, ya ustedes me dirán en los comentarios. Y bueno, familia, ya estamos llegando al sitio, así que preparen bien, siéntense en los asientos, pónganse cómodos porque esto va a estar impresionante lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, al parecer esto es un centro de asistencia social para los vulnerables y ancianos. En unos minutos estaremos visitando este lugar. Pan de La Habana. Ese es el nombre de esta panadería dulcería que queda situada en la calle Calzada número 709 entre Paseo y A. Y bueno, decirles quiero que el olor que se siente aquí adentro definitivamente no es el de una panadería cubana. Por acá vamos a estar viendo los precios y los diferentes tipos de panes que existen en este lugar. Por allá arriba les estaré dejando lo que cuesta en dólares cada producto. Este es el pan Cantoya, el cual tiene un precio de 200 pesos la unidad. Esto que vemos por acá viene siendo el pan de Gloria, a 70 pesos la unidad. El que está justo al lado es la torta mexicana, la cual sale en 330 pesos. Pero vean qué clase de tamaño tiene esta torta, mi gente. Por acá están las palmeras que cuestan 200 pesos, el croissant de crema en 450, el croissant de almendra en 850 y por aquí vemos que se acaba de ir el fluido eléctrico. Lo bueno de este sitio es que a pesar de los contratiempos siempre se busca la solución para problemas como estos. Bueno, les digo de antemano que todo el pan que se elabora aquí es hecho con masa madre de cultivo natural. Vean cómo lucen antes y después de sacados del horno. Todos los equipos son importados, al igual que los productos que estaremos viendo a continuación. Esta panadería abrió sus puertas hace un mes y medio y su objetivo principal es rescatar la tradición del buen pan cubano, esa que antiguamente se tenía en Cuba. Pero ¿será esto posible con todos los retos y las dificultades que enfrenta hoy en día el país? Todo depende de la voluntad y la iniciativa de su equipo de trabajo. Como todo buen emprendimiento, mantener la relación calidad-precio será uno de los retos más grandes a los que tendrán que enfrentarse.
Bueno, por aquí tenemos los diferentes tipos de semillas. Estas son las de calabaza. Más abajo tenemos las semillas de amapola. Por acá abajo tenemos el azúcar glaseada. Por aquí arriba tenemos la mantequilla de Francia. Esto que vemos acá, estas cajas azules, es el hojaldre. No sé si lo pronuncié bien. Esto es para hacer dulces. Principalmente es una masa grasosa, que es lo que se hace en los pasteles, ese tipo diferente de dulce, los postres, las tartas, ustedes saben. Por acá arriba vemos la avena. Esto que vemos por acá en los pomos con tapas rojas es la canela. Y por aquí en la nevera se encuentra la leche, el queso, la masa, la nata, la levadura. Estos productos que requieren una mejor refrigeración, aunque aquí adentro hace tremendo frío, la verdad. Y por acá a la izquierda tenemos los pomos de mermelada de fresa, los huevos, el aceite, más canela a la derecha. El negocio cuenta con 2 almacenes, este que ven en pantalla y otro mucho más grande. A medida que se van acabando las materias primas, se van reponiendo. Toda esta mercancía rendirá un corto periodo de tiempo. Inicialmente el pan de La Habana abrió sus puertas de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero ha sido tanta la demanda que ha tenido que ajustar los horarios temporalmente hasta las 4 de la tarde. Luego pasarán nuevamente al horario habitual. Múltiples negocios reconocidos han elegido esta panadería como proveedora de su preferencia, ya que la calidad-precio que se oferta en este sitio no se encuentra en ningún otro lugar, y al mismo tiempo esto les facilita obtener un mayor índice de ganancia en sus ventas. Veamos la decoración del local y en unos segundos entramos nuevamente a la tienda para seguir donde nos quedamos. Bueno, esta que vemos por acá es la focaccia. Esta tiene queso, la de al lado ajonjolí, la otra es dulce. Este es el pan rústico. Más adelante les voy a estar dejando los precios en pantalla. Me imagino que este sea el pan bon, el cual vimos anteriormente ya. Y el que está al lado tiene semillas de ajonjolí por arriba también. He llegado un poco tarde hoy, por lo cual no vemos a plenitud la variedad que caracteriza este local. Lo que sí he notado muchos extranjeros haciendo fila para comprar. En breve estaremos viendo qué nos dice una pareja de Francia. Por acá vemos el baguette cubano que tiene un costo de 250 pesos. El baguette con cereales vale 4.50 y el pan rústico sale en 600 pesos. El pan perro tiene un precio de 70 pesos la unidad. Recientemente en videos anteriores les mostré que frente al Copelia ha vuelto a abrir sus puertas ese pequeño negocio que tanto nos gustaba a nosotros los cubanos. Bueno, por aquí vemos que se van a llevar los 2 últimos croissants que quedaban disponibles. Si todas las MIPYMES se unieran y pusieran su granito de arena, se pudiesen reducir los costes para brindarle un precio más asequible a la población. Aunque soy de los que piensa que el principal problema son los salarios y el bajo poder adquisitivo de la moneda nacional. Déjenme saber ustedes qué creen en los comentarios. Cuba necesita abrirse más al libre mercado. Se deben implementar reformas que promuevan la inversión privada y la liberación de ciertos sectores económicos, permitiendo así mayor participación al sector privado, que son los que pueden levantar la economía del país. Más allá del turismo y los hoteles, se debe mejorar la infraestructura básica para facilitar el comercio y la inversión. Bueno, ¿qué les parece? ¿De dónde son los amigos? Yo estoy de Francia. ¿Es la primera vez que vienes a comprar pan por acá?
Sí, es la primera vez aquí. ¿Qué te parece esta panadería con todos los productos importados de la Francia? El pan, ¿te hace sentir como si estuvieses en Francia? No, de verdad me siento como en casa. El olor, los productos son iguales. De verdad Sí. me he encontrado a un par de amigos allá que son franceses también, ya en nuestra casa aquí. ¿Te has recomendado esta panadería? 100%. 100%. Sí. ¿Y ti qué te parece? Muy bien, muy feliz que haya todo esto ¿Estás por aquí. feliz? Sí. Bueno, muchísimas gracias aquí con la Francia acá en la casa. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a echar un vistazo en este centro de asistencia social. Según me cuentan vecinos de la zona, la panadería brinda su apoyo a personas que frecuentan este sitio en situación de vulnerabilidad. Sí. Te sacamos tarjeta amarilla. Increíble familia, este ha sido el mejor pan que he probado en mi vida. Tiene todo, de verdad. Los productos son importados, las manos son de los maestros panaderos, los trabajadores hacen un excelente trabajo, se los súper recomiendo. Así que nada, si te ha gustado el video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, compártelo con tus amigos y familiares y nos estaremos viendo en próximos contenidos. Chao, Lin.